Buenos días, continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo llamado el libro de los Efesios. Esto es una de la riqueza espiritual que Dios dio a su amado Pablo y Pablo se lo da a conocer a la iglesia. Hay un misterio oculto que estaba escondido y ahora es revelado a los gentiles creyentes en Cristo Jesús. Es así como estamos descubriendo cómo era la vida pasada de los gentiles. Ellos eran rechazados por el pueblo judío. La salvación solamente estaba dado al pueblo judío. Pero ahora el panorama cambia cuando Dios también llama a los gentiles. Y ahora los gentiles están unidos en Cristo. Están unidos en Dios. Y tienen además el sello del Espíritu Santo. Pues vamos a continuar con este estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, verso 17 al verso 18. Vamos a ver que Jesucristo vino a traer la paz. ¿Recuerdan? Dios manifestó la paz a los gentiles. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, verso 17 y 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes el verso 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora nosotros, en Cristo Jesús, nosotros llamados los gentiles, tenemos la paz de Dios dentro de nosotros. Jesús, Él dijo, mi paz os doy no como el mundo da. El mundo anhela, el mundo desea tener paz y no la encuentra. Los hombres políticos, los líderes mundiales ofrecen paz a su población, pero hacen lo contrario, lo martirizan y son duros. Ellos trabajan con hierro de fierro. En cambio, Jesucristo vino a traer una paz, pero no a darte una paz externa, sino primero vino a tratar con el problema del hombre dentro del corazón. El hombre sin Dios está en conflicto, en guerra, en pelea con su creador. El hombre con Dios tiene la paz. Y esa paz que tiene dentro de él lo va a manifestar alrededor de su familia, de sus amigos, de su prójimo y alrededor del mundo. Eso es la paz que nosotros necesitamos. Dios es un Dios de paz. La paz de Dios que gobierna sobre todo entendimiento está en nosotros. Y hay una promesa, dice la Biblia, que en breve el Dios de paz va a aplastar a Satanás. Va a poner fin a todas sus artimañas, a toda su estrategia, a su gobierno satánico. Él va a poner fin cuando Cristo Jesús comienza a gobernar en el milenio. Pero antes nosotros, mientras estamos aquí, podemos tener paz en Dios. Esa paz que necesitaba Israel, la cual lo rechazaron porque vino el Mesías. Ellos palparon al verbo de la vida, aquel que vino a traerle paz. Ellos lo rechazaron. Y ahora Jesús llama a los gentiles y nosotros los gentiles hemos aceptado, hemos recibido la paz de Dios. Está dentro de nosotros. Jesús vino a anunciar el mensaje de buenas nuevas de paz. Si tienes a Dios en tu vida, tienes paz con Dios y tendrás paz con tu familia y con tu prójimo. Ahora vamos a ver la unidad de los gentiles, basado en Efesios capítulo 2, verso 19 al verso 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es así, como los gentiles están en Dios, están en Cristo, ahora ellos están unidos al Creador. Vamos a ver la unidad de los gentiles. Ahora son una nación espiritual, son una familia y son un templo espiritual. Veamos primeramente, ahora son una nación. El verso 19 dice en la Nueva Versión Internacional, por lo tanto ustedes, Pablo está hablando a los gentiles, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Qué bueno es saber, así como Dios en el pasado escogió en medio de todas las naciones al pueblo de Israel para ser un pueblo santo separado para él. Era un tesoro especial Israel. Dios le dio reyes, les dio sacerdotes, les dio profetas, pero este pueblo rechazó la ley de Dios, rechazó la palabra de Dios. Entonces, por cuanto ellos rechazaron todo lo que Dios les da, entonces Dios también miró a los gentiles. Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas. Él vino a llamar al mundo entero. Cuando Él resucita, Él encarga, Él da una comisión indicando que el evangelio será predicado al mundo entero. Es así como Pablo recibe el llamado. Cuando él era un perseguidor aférrimo de la iglesia, Dios lo llama para que él sea apóstol de los gentiles. Ahora Pablo está escribiendo esta carta y nos está dando a conocer el misterio de Dios. Él nos está diciendo, por tanto ustedes ya no son extraños. Los gentiles eran considerados para el pueblo judío extraños, extranjeros. Los llamaban inmundos. Ellos no tenían parte, nada tenían parte en el plan de Dios. Ellos eran rechazados por los gentiles. Pues ahora dice que ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Está hablando de los santos, de los judíos convertidos en Jesucristo. Está hablando de los judíos creyentes. Tanto judíos creyentes como los gentiles creyentes somos ahora uno. Recuerdan que hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que nos dio convicción de pecado, la cual nos llevó a aceptar a Jesús. Hemos aceptado y ese Espíritu nos ha unido en un solo cuerpo. Antes eran dos pueblos, los judíos y los gentiles, y había una pared intermedia que impedía que los gentiles obtuvieran la bendición de Dios. Pero cuando Cristo dice murió en la cruz, esa pared intermedia, ese muro de obstáculo fue deshecho, fue destruido con su muerte y la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesús muere, ese velo se salió, ese muro salió. Ahora hay un acceso, hay una libertad para poder acercarnos directamente a la presencia de Dios. Qué bueno saber que nosotros somos una nación espiritual. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que ahora los gentiles son la iglesia de Jesucristo. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora nosotros pertenecemos a la ciudadanía celestial. Gloria a Dios. Cuando dice en el versículo 19 que ya no somos advenedizos, esta palabra advenedizo significa que una persona se encontraba en un nivel inferior. Es la escala de clase social, eran discriminados por el poder económico. No tenían ni voz ni voto. Ellos podían estar en una reunión, pero como eran advenedizos, ellos no tenían ni voz ni voto. Eso se rompió. Ahora nosotros tenemos voz. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana? La cual eran medio hermanos de los judíos y los judíos lo tenían como gentil separado y ellos solamente adoraban en un solo lugar determinado. La mujer le dijo: Señor, nuestros padres nos enseñaron que en este monte debemos adorar a Dios. Pues Jesús le dice: ahora llega la verdad y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Es así, nosotros los gentiles no estamos impedidos de acercarnos a Dios. Ahora podemos acercarnos confiadamente, directamente al trono de la gracia, por el nuevo camino que nuestro amado Señor Jesucristo nos abrió. La posición antigua, entonces, de los gentiles, estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, no teníamos parte de heredar las promesas, pero ahora en Cristo cambia nuestra posición. Estamos unidos a Dios, estamos unidos al Hijo y estamos unidos al Espíritu Santo y pertenecemos ahora a la familia de Dios y estamos basados en mejores promesas. Dice en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Si tú tienes a Jesús, estás en un mejor pacto. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Buenas noticias. Si tú eres un gentil convertido, todas las promesas,
toda la bendición que Dios prometió a Abraham te corresponde. Porque tú por la fe aceptaste a Jesús. Y cuando tú aceptaste a Jesús, llegaste a ser un hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo, todas las bendiciones te pertenecen porque Dios es tu Padre y Él te da lo mejor. Gloria a Dios. Ahora veamos que los gentiles son una familia también. Así como somos una nación de la ciudadanía Israel, ahora somos, dice, una familia. En el verso 19 dice, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde se encuentra la familia de Dios? Pues la respuesta es en dos lugares, en los cielos y en la tierra. ¿Quiénes están en los cielos? Los muertos en Cristo. Ellos están en el cielo, es nuestra familia. Y los santos del Antiguo Testamento están en los cielos, ellos son nuestra familia. Y todos nuestros hermanos alrededor del mundo son nuestra familia. Tenemos una familia en el cielo y tenemos una familia aquí en la tierra. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que nosotros tenemos toda la familia y toda la bendición de Dios. Porque nosotros, dice, somos hijos de Dios y Dios está con nosotros. Ahora veamos que los gentiles también son parte de un templo espiritual. Miren el versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Recuerden que antiguamente en el pueblo de Israel, el Espíritu Santo reposaba, moraba en el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía ingresar al año una sola vez. Una vez Jesús murió en la cruz, Él derramó su sangre, entregó su espíritu al Padre. Dice la Biblia, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora el Espíritu Santo o la presencia o la morada de Dios ya no está en un lugar hecho a mano de hombre, sino en un corazón disponible de los gentiles arrepentidos. Si tú eres uno en Cristo, si tú entregaste tu vida a Dios, pues tú eres templo del Espíritu Santo. Algo valioso, algo precioso, algo maravilloso está dentro de ti. Algo santo está en ti. Dios llama en Isaías, en Apocalipsis, 3 veces santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. El santo de Israel. El santo de Israel está dentro de ti. Entonces tu cuerpo es santo. El lugar donde tú vas, el santo va contigo. Y Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Entonces somos nosotros un templo espiritual en el Señor. Dice la Biblia que nosotros estamos fundados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Es decir, nosotros necesitamos las doctrinas básicas del ministerio quíntuple, del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro, del evangelista. Ellos son los que están ayudando a crecer, a edificar el cuerpo espiritual, pero sobre todo basando en la piedra del ángulo que es Jesucristo. Jesús es la roca sobre el cual está fundado la iglesia. Y los apóstoles, los profetas, el maestro o el ministerio quíntuple, ellos ayudan a crecer a la iglesia. Ellos ayudan a desarrollar. Como dice Pedro, somos piedras vivas y nosotros nos vamos edificando conforme al plan de Dios. Es así en Hechos 2:42. Vemos cómo la iglesia primitiva, dice, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Todos los días ellos eran discipulados, eran enseñados con la palabra de Dios. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Si nosotros queremos permanecer en la roca, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:22. En quien vosotros, se está refiriendo Pablo a los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuerdan que somos uno en Cristo Jesús. Dios habitaba en el arca del pacto. Ahora Dios está habitando en medio de la iglesia.
La iglesia no es un lugar hecho a mano de hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Dios está habitando en medio de nosotros. Nosotros tenemos entonces ahora la presencia del Espíritu Santo. Para concluir con el capítulo 2 del libro de los Efesios, quiero mostrarles varios versículos que nos hablan de nuestra identificación, cómo nos identificamos en Cristo Jesús. Recuerden que el libro de Efesios tiene riquísima misterio revelado para cada uno de nosotros. Este misterio que no fue dado a conocer a los santos del Antiguo Testamento, pues ahora a nosotros los gentiles es revelado por medio del Espíritu Santo. Es lo que tú eres, es lo que tú vales, algo valioso para Dios. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1, Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Es bueno saber. En el versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Tú tienes vida en Cristo. Versículo 6 dice, juntamente con Jesús nos resucitó. Está hablando en el sentido espiritual. Cuando Jesús estaba muerto, nosotros también estamos muriendo con Cristo. Cuando Jesús resucita, también nosotros en el corazón de Dios estamos resucitando. Cuando Jesús es sentado en los lugares celestiales, también tú estás sentado en un lugar de privilegio, en un lugar de excelencia. Estamos sentados en los lugares especiales. Podemos descansar, reposar, porque estamos cerca al corazón de Dios. Versículo 6 también dice, Jesús, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, Dios mostrará abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Verso 10, porque somos hechura, somos poema, somos creados en Cristo Jesús. Verso 13, en Cristo Jesús hemos sido hechos, dice, cercano por la sangre a Cristo. Estábamos lejos, ahora estamos cerca de Dios. Verso 14, porque Él es nuestra paz. Si tú tienes a Dios, tú tienes la paz de Dios en tu corazón. Verso 16, y mediante la cruz, Dios nos hizo reconciliar en un solo cuerpo. Ya no somos enemigos de Dios, ahora Dios nos ha hecho reconciliar. Verso 20, nosotros nos edificamos sobre el fundamento de Jesucristo, que es la piedra del ángulo. Verso 21, en quien todo el edificio, o sea la iglesia, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Toda esta riqueza espiritual es para nosotros. Gloria a Dios. Y en la próxima clase vamos a empezar a estudiar el capítulo 3 del libro de los Efesios. La paz de Dios mora en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.